leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12 de Juan, capítulo 12, versículos 2 y 3, dice de esta manera: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con su cabello, y la casa se llenó del olor del perfume, dice la palabra del Señor. Esta noche, hermanos, quiero predicar bajo el tema: el vaso tiene que romperse, ¿sí? Así como suena. El vaso tiene que romperse. Gloria a Dios. Este pasaje de capítulo 14 que leí de Marcos nos habla la historia de un hombre que la Biblia lo describe como Simón el leproso. Dice la Biblia que Jesús, estando en Betania, en casa de Simón el leproso. Sabemos que por la Biblia, por la historia bíblica, sabemos que Simón el leproso, no podía un leproso venir e invitar a alguien en su casa, porque los leprosos en la antigüedad eran apartados. Pero sin embargo vemos que solamente le quedó el apodo, o lo que hace Marcos es poner el apodo de Simón el leproso. Pero sin embargo lo que yo quiero en esta noche predicar es de que ahí aparece en escena una mujer que la Biblia dice, Marcos registra, dice que quebró el vaso de alabastro y se lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y es importante notar que esta mujer entra en escena y la Biblia no dice el nombre de esta mujer, pero nosotros vemos que aquí hay un rompimiento. Cuando la Biblia habla de que quebró el vaso, no significa que se rompió el vaso, cayó en el piso, no. Esta palabra quebramiento significa que sacó el sello o sacó la tapa para poder derramar el perfume sobre Jesús. Pero Marcos habla sobre un quebramiento, o que se quebró el vaso para poder derramar ese perfume sobre la cabeza de Jesús. Jesús estaba en Betania. Y Jesús, en muchas oportunidades, tanto el relato de Marcos como el que yo le di de Juan, son diferentes hechos. Uno pasa a la casa de Simón el leproso y el otro pasa a la casa de Lázaro, que había estado muerto y Jesús le había resucitado. Y allí entra en escena, la Biblia dice que una mujer llamada María, que se predicó muchas veces más el culto de esa hermana, donde dice que esta mujer María también derramó un frasco de alabastro, dice de perfume, pero dice que se lo derramó, Juan dice que se lo derramó a Jesús en los pies, y a su nombre, El porqué de ese rompimiento o quebramiento, ¿por qué? Porque a través de ese rompimiento o quebramiento sale el perfume, porque nosotros somos vasos del Señor. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo sé que el rompimiento, el quebramiento no es fácil, porque Dios es el que trabaja con nuestra vida como Él quiere, si nosotros le permitimos. Y aquí nosotros encontramos que esta mujer tuvo que quebrar el vaso para derramar ese perfume. Y muchas veces nosotros también tenemos ese perfume, la iglesia tiene ese perfume. Y cuando hablo del perfume, estoy hablando de que Jesucristo está dentro de nuestras vidas, Él está allí. Y muchas veces pasamos circunstancias difíciles bajo el cielo como cristianos y nos preguntamos por qué de aquello, por qué las cosas que me vienen a mi vida. Pero sin embargo, Dios está trabajando en mi vida porque quiere quebrar ese frasco. Y le digo, este frasco habla de nuestra vida. Quiere quebrar ese frasco para que sacar ese perfume del Espíritu Santo que está en nuestra vida. Amén y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué a través de ese rompimiento y quebramiento sale el perfume? Porque nosotros somos vasos del Señor. Como dice la Biblia, 2 Corintios 4, miren lo que dice la Biblia. 2 Corintios, capítulo 4, verso 6, miren lo que dice la palabra de Dios allí. 2 Corintios, el capítulo 4, mire lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios 4, 6, 7, ¿qué dice ahí? Porque Dios
Porque Dios que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nosotros, en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero miren lo que dice el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces la Biblia dice que tenemos este tesoro en vaso de barro. Quiere decir que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Jesucristo vive en nuestra vida. Porque aquí la Biblia dice que Dios fue el que resplandeció de las tinieblas, nos resplandeció la luz. Y dice la Biblia en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y el verso 7 dice, pero nosotros tenemos este tesoro. El tesoro es el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Jesús estuvo en Betania, pero sin embargo tuvo que haber un rompimiento. Se tuvo que romper algo para que se derramara ese perfume. La Biblia dice en el capítulo que yo leí de San Juan 12, dice que cuando hubo ese perfume derramado a los pies de Jesús, dice que el lugar donde ellos estaban, el olor llenó toda la casa. Y usted sabe que muchas veces en nuestra vida, el proceso que viene en nuestra vida como cristianos, no nos gusta. ¿A quién le gusta el proceso? A nadie. A nadie le gusta el proceso, el quebramiento que Dios hace en nuestra vida. Pero sin embargo es necesario ese rompimiento, ese quebramiento de parte de Dios. Porque Dios es el alfarero y nosotros somos el vaso. Amén. Porque Dios quiere usar tu vida. Dios quiere llevarte a un nivel sobrenatural y muchas veces nosotros no entendemos el propósito de Dios que tiene con nuestra vida. Y ese quebrantamiento, ese proceso que nosotros tenemos que pasar como cristianos, eso, hermano, hace que salga ese perfume de adentro para afuera. Porque Dios saca todas aquellas cosas que no le agradan la presencia de Dios. Identifíquelo usted. Pero sin embargo la Biblia dice que hubo un rompimiento, un quebramiento, se quebró algo donde estaba Jesús. ¿Cuál es el perfume? El perfume es el Cristo glorioso que habita dentro de nosotros. ¿Qué dice Efesios? El capítulo 3 de Efesios, mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, verso 7. Mire lo que dice. Efesios capítulo 3, verso 7. Efesios capítulo 3, versículo 17. La palabra dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentado en ¿qué? En amor. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Nosotros tenemos por fe creer que Jesucristo está en nuestras vidas. ¿Cuánto tiene el Cristo glorioso? Gloria a Dios. Si usted no tiene, Él está aquí en esta noche. Acéptelo como Señor y Salvador de su vida. Y si se ha apartado, reconcíliese en esta noche con Jesús. Porque Jesús quiere que usted huela bien con esa presencia del Espíritu Santo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces el perfume es el Cristo glorioso que habita dentro de nosotros. ¿Para qué puso el Señor ese perfume dentro de nosotros? ¿Para qué puso el Señor? ¿Qué dice la Biblia en 2 de Corintios 2:14? Mire lo que dice la Biblia, 2 de Corintios. Fíjese lo que dice allí, 2 de Corintios 2:14, que dice la Biblia. 2 de Corintios 2:14, mire lo que dice. La palabra de Dios dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Jesús. Y fíjese lo que dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de ¿qué? De su conocimiento. Fíjese, y por medio de nosotros, dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, sí, en la universidad, en la calle, en su casa, donde va, ese olor fragante de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, tiene que salir de nuestras vidas. Ahora yo entiendo por la palabra de Dios, y permítame que la Biblia dice aquí, más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y dice, y por medio de nosotros, dice, por medio de la iglesia de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Quiere decir que para que hagamos eso, Dios muchas veces trabaja con nuestra vida. Hay un rompimiento, rompe eso que no es agrado de Dios y muchas veces no entendemos.
Y nosotros, en vez de leer la Biblia, de orar, de venir a reuniones, de ir a la presencia de Dios, de encerrarnos con el Señor, nosotros no le permitimos al Espíritu de Dios que trabaje en nuestra vida de adentro para afuera. Y a su nombre, gloria a Dios. Yo sé que a nadie le gusta el proceso, sé que a nadie le gusta el quebrantamiento, y sé también esta noche que usted no esperaba este mensaje. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Pero cuando hay un rompimiento de perfume, y las hermanas me daban la razón, las hermanas que llevan perfume dentro de su cartera. Mi esposa hace poco se derramó perfume dentro de la cartera. No sé si a mi esposa solo le pasa. Pero usted ve que abre la cartera y se rompe, ¿qué pasa? Sale. Pero mientras el perfume está dentro del frasco, usted no siente el aroma. No, porque está dentro del frasco. Entonces, usted no siente el olor porque está encerrado. Pero cuando usted rompe o saca la tapa, usted siente el olor. Cuando eso pasa, Dios hace con nuestra vida de la misma manera. Mientras esté la gracia de Dios, los dones dentro de nosotros, y cuando viene, entonces nosotros, como somos un poco débiles en las cosas del Señor, entonces Dios dice: no, a este que lo he llamado tengo propósito, pero lo voy a quebrar, lo voy a romper, y te pone la lucha, las pruebas, las dificultades, las críticas, internamente y externamente. Y cuando tú no entiendes el propósito de Dios para tu vida, entonces lo primero que dice: yo me voy de la iglesia. No. Y comienza a hablar del pastor. Esto yo sé que no pasa, pero sé que habla del pastor de todas lados y le culpas a Dios y a medio mundo de lo que te está pasando como cristiano, porque estoy hablando específicamente a los cristianos, a los nacidos de nuevo por la palabra de Dios y a su nombre. El diablo te ataca por todas partes, los demonios te tienen atado por todas partes, pero no sabe que Dios ha permitido que te está quebrando, te está trabajando. Hay un quebramiento en tu vida, porque Dios quiere sacarte el perfume que está dentro de ti, ese perfume del don de la gracia de Dios que Dios ha puesto en tu vida, y a su nombre. Gloria a Dios. Hace poco traje una trincheta acá, hicimos un trabajo, y una hermana dijo: mirá, le dijo el esposo, mirá el olor que tiene esta trincheta. Usted sabe, conoce la trincheta, ¿no? Gloria a Dios. Y esa trincheta tenía un olor a perfume, hasta la trincheta. Claro, el perfume, la trincheta estaba cerca de un perfume. Y en mi habitación se derramó perfume, y toda la habitación quedó con ese olor de perfume. Pero mientras estaba dentro del frasco, yo no lo sentía, lo sentí cuando se derramó. Hermano, de esa misma manera hace Dios con nosotros. Hace quebramientos, quiebra nuestras vidas, para que salga ese olor, para que tú lleves el conocimiento de Dios en tu casa, en tu trabajo, donde vaya, ese olor del conocimiento de Cristo en tu vida. Y a su nombre, gloria a Dios. ¿Qué tiene que ocurrir para que salga ese olor del perfume? ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué hizo la mujer? Quebró el perfume para derramarlo sobre la cabeza de Jesús. Quebró ese perfume para derramarlo. Pero si la mujer no hacía eso, el perfume no podía ser derramado. Tuvo que ser quebrado algo. Hubo un rompimiento allí para que se derramara ese perfume sobre la cabeza de Jesús. Hermano, hay millares de almas que esperan un mensaje con unción, con gracia y poder. Y la iglesia es la única que tiene ese nombre que es sobre todo nombre en nuestras vidas. Se llama Espíritu Santo, se llama Jesús. Y Dios va a trabajar con tu vida y con mi vida. Aunque nosotros no queramos, Él va a seguir trabajando con su iglesia. Y a su nombre, Gloria a Dios. Hay cristianos que no se dejan romper por Dios. Sí, no me mire mal. Si hay cristianos que no se dejan romper por Dios. No, resisten al Espíritu Santo. Yo lo he comprobado en los pocos años de ministerio que tengo. He visto por el Espíritu Santo cómo han resistido a la palabra de Dios. No quieren ser enseñados porque no se dejan trabajar por Dios. No se dejan moldear por Dios. Dice que lo saben todo, dice que conoce la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero es Dios que está trabajando con ellos, no es el pastor. No, los pastores solamente enseñamos, predicamos, pero el tema es con Dios.
Usted y yo vamos a ser quebrantados o vamos a ser rotos por Dios. Si le permitimos a Dios que trabaje en nuestra vida para que haya un rompimiento, va a ser de una gran bendición. Pero como repito, hay muchos cristianos que no se dejan, romper por Dios. Dentro de la Biblia nosotros tenemos, ¿se acuerda el pasaje de 1 de Samuel? El capítulo 15. Samuel fue un hombre que no se dejó romper por Dios. No, él desobedeció la palabra de Dios. Dios le habló de una manera, de todas partes le habló Dios, de todas partes. Le mandó el profeta, le habló por todas partes, pero él había endurecido su corazón. Yo sé que este mensaje usted no lo quiere escuchar, porque es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, es el que trabaja en nuestras vidas. Saúl era un hombre desobediente a Dios. Dios se equivocó, claro que Dios no se equivocó. Dios mismo dice en 1 de Samuel capítulo 15, verso 11, me pesa de haber puesto a Saúl como rey, porque se puso en pos de mí, y dice, y no ha guardado mi palabra. Miren lo que Dios dijo, se puso en pos de mí y no guardó a mi palabra. Cristiano que no se deja moldear, cristiano que no se deja romper por Dios, cristiano que no se deja que haya un quebrantamiento en su vida. Se enojan, sí se enojan, pero es Dios el que está trabajando con tu vida. Es Dios que está permitiendo para sacar ese perfume lindo y hermoso que está en tu vida, como hemos visto. Cristo está en nuestras vidas y eso tiene que salir de adentro para afuera. Cuando hay ese quebrantamiento de parte de Dios, hermano, es algo que estás entrando en la escuela del Espíritu Santo de Dios, porque Dios quiere llevarte a un nivel sobrenatural. Y cuando Dios trabaja con los verdaderos llamados y permite y conoce y ve por la Biblia, conoce a Dios del cielo, hermano, y se permite que Dios moldee nuestras vidas, son después una gran bendición. Usted lo va a ver. Lo va a ver. Sí, van a pasar linderos, van a ir para cosas, sueños que ellos están programando. Dios lo va a cumplir porque se dejaron moldear por Dios. Se dejaron romper por Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. También tenemos allí Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Se acuerda el pasaje de este rey Acab? Acá tampoco se dejó moldear por Dios. No hubo un rompimiento allí, no pudo Dios trabajar con Acá. ¿Por qué? Porque Acá se rebeló contra Dios. Acá era judío, conocía la Biblia, pero sin embargo usted conoce la historia. Si no lo conoce, léalo. Esta mujer Jezabel lo torció, pero Dios le habló a través del profeta Elías. De una y otra vez Dios le habló al rey Acá que se volviera de lo que él hacía, volcándose su vida a los Baales. Dios trabajó con el rey Acá, pero él no quería saber nada. No permitió que Dios trabajara en su vida. Permita que el Espíritu Santo, iglesia, trabaje en tu vida. Permita que la circunstancia que viene a tu vida, sea lo que sea en tu vida, no le eche la culpa a nadie. No. Vaya a la presencia de Dios, ore a Dios, clame a Dios. Gloria a Dios, y Dios va a cambiar la historia de tu vida. Y a su nombre. Usted sabe que usted ni sabe las cuantas veces de ministerio yo nací en esta iglesia. Nací en un sentido espiritual, ¿usted me está entendiendo? No es que nací aquí, físicamente, no, espiritualmente nací aquí. Y muchas veces pasé momentos difíciles, pero nunca le dije al pastor, hace poco, voy a decirlo porque el pastor no está la hija, pero sé que lo va a contar. Le dije al pastor, quiero hacer una pregunta porque me inquieta algo mi corazón, por ahí yo me olvido. ¿Alguna vez yo le dije algo, pastor, le levanté la voz? ¿Alguna vez cuando usted me llamó la atención, pastor, yo le dije algo? No. ¿Sabe qué? Le quiero contar algo, pastor. Le dije, ahora que usted ya me levantó de pastor y yo soy su pastor, le dije. Quiero contarle algo, le dije. Yo me iba a casa y le decía a mi esposa, yo no voy más a esa iglesia. El pastor me dijo esto, el pastor me dijo aquello, el pastor me disciplinó arriba y me dijo que esto, aquello. Yo me fui enojado. No era el pastor. No era el pastor. Era Dios que estaba quebrando el vaso. Dios quiebra el vaso si tú le permites. Si tú no le permites, seguirás años dando vueltas como Israel por el desierto. Cuando tú
Judas tendría que estar en un nivel más alto, pero Dios te sigue dando vueltas todavía por el desierto. Personas que no se sujetan, personas desobedientes, personas, hermanos, que no se sujetan ni a Dios ni al ministerio, personas que Dios lo está mirando y lo va a seguir procesando, lo va a seguir hasta que se quiebren si ellos le permiten. Acá no se dejó. Y le digo la verdad, hermano, y le dije al pastor, muchas veces me enojé con usted, no quería venir a la iglesia, pero nunca le dije al pastor nada, ni me fui con allí comentando, hermano. Me fui a mi pieza, una pieza que tenía allí, todavía lo tengo, y ahí me iba, doblaba mi rodilla y lloraba a Dios. Y le dije, Señor, yo no comprendo, pero sé que tú me llamaste. Y hermano, miren dónde Dios me puso y no soy merecedor de eso, de donde Dios me puso. Y sé que Dios va a seguir trabajando con mi vida. Sé que Dios va a seguir sacando de mi vida un montón de cosas, como va a seguir trabajando con tu vida hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Sí, cristianos que no se dejan moldear. Pero también tenemos cristianos como Tomás, que fue un hombre que tuvo que ser quebrantado por Dios, o que tuvo que ser quebrantado en la presencia de Dios. ¿Se acuerda Tomás? Muy conocido en la Biblia, allí en capítulo 20 del Evangelio de Juan. ¿Se acuerda cuando Jesús resucitó? Y si no se acuerda, lea capítulo 20 del Evangelio de Juan. Cuando Jesús resucitó, Él se fue, la puerta estaba cerrada. Los discípulos estaban encerrados por miedo de los judíos. Y estaban todos encerrados los discípulos, la puerta estaba cerrada, y Jesús, con ese cuerpo incorruptible, se aparece a ellos y le dice, pasa vosotros. Y ellos se sorprendieron. Entonces Jesús les dijo, mirad mi mano y mi pie, que yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne como ustedes ven que yo tengo. Jesús les mostró, Él resucitó. ¿Cuánto lo creen? Cristo resucitó al tercer día. Estuvo con los discípulos. Parece que lo estoy viendo. Parece que veo al maestro entrar con la puerta cerrada, con ese cuerpo incorruptible, traspasando, rompiendo la ley de la gravedad, entrando en medio de los discípulos, diciendo, pasa a vosotros. Y le mostró la mano y le mostró el costado. La Biblia dice, escuche, Tomás no estaba allí. A pesar de que Jesús había resucitado, Tomás todavía tenía que ser procesado, o se tenía que romper el frasco de la incredulidad. Hay cristianos que van a ser procesados, dice el Espíritu Santo, por la incredulidad que tienen a ver la manifestación gloriosa del Espíritu Santo y no lo creen. Entonces Dios va a tener que trabajar en ese para que se rompa esa incredulidad. Dios trabajó con Tomás. Acuérdese que Jesús ya estaba resucitado, Tomás no estaba allí, y los hermanos le contaron que le vieron a Jesús resucitado. ¿Vio cuando usted cuenta un testimonio? Y pasa de aquí, hermano, dice, el Señor me sanó de cáncer, el Señor me levantó de la silla de ruedas. Y los cristianos, ¿será? Si uno es cristiano y sabe que Dios hace milagros, yo doy un gloria a Dios, levanto mi mano porque sé que Dios sana de cáncer, sé que Cristo levanta paralíticos, sé que el Señor hace milagros extraordinarios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tomás estaba allí y los hermanos le contaron. El culto estuvo maravilloso, el mensaje que trajo el pastor también. ¿Lo creyeron? No lo creyó. Tomás no lo creyó. Y la Biblia dice que 8 días después Jesús se aparece nuevamente. Y en esa aparición ya estaba Tomás allí. Entonces Jesús tuvo que trabajar en esa parte, tuvo que quebrar esa parte, tuvo que haber un rompimiento en esa parte de incredulidad. Y muchas veces Dios trabaja de esa manera, aunque usted no lo crea, para romper la incredulidad nuestra. Y Jesús le dijo a Tomás, Tomás, mete tu mano en el costado y mira mi mano. Y usted sabe la historia, cómo termina. Jesús le dice, sé creyente y no que incrédulo. Qué tremendo. Y Tomás, ¿qué exclamó?
porque fue a la presencia de Dios, él vio la manifestación de Dios, porque la Biblia literalmente no te dice en su contexto bíblico todo, pero había una presencia de Dios en la vida de Jesús después de resucitado, que se postró, y dice la Biblia, porque hay signo de exclamación, que él se postró, quizás no dice literalmente, pero podemos entender el signo de aclamación que hace, dice: Señor mío, Dios mío. Comenzó a alabar a Dios, hubo un quebrantamiento. Gloria a Dios. Dios va a tener que trabajar con nuestras vidas como vasos de barro que somos, porque la excelencia es de Dios y no de nosotros, y somos vasos de barro, y Dios va a tener que trabajar con nosotros. Y si nosotros no creemos en los milagros, si nosotros no creemos en la manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios, entonces Dios va a tener que trabajar con nosotros. Y a su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús también tuvo que ser quebrantado. El Hijo de Dios tuvo que ser quebrantado. Sí. Si Jesús fue quebrantado, usted y yo no estamos exentos de eso. Vaya a Isaías capítulo 53, mire lo que dice. Capítulo 53 de Isaías habla sobre... Isaías es el profeta de la revelación de la crucifixión. Isaías capítulo 53, mire el versículo 10 que dice. Isaías capítulo 53, versículo 10. Dice de esta manera: con todo eso, Jehová quiso que quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, ¿qué? Prosperado. Jesús también tuvo que ser quebrantado. La Biblia dice y nos narra en este versículo 10 que con todo eso Dios Jehová quiso quebrantarlo. Jesús también pasó quebrantamiento. Todo lo que tú estás pasando, lo que yo paso en la vida, ya lo pasó el Señor. Sí, Él lo pasó. Dios dice que estaba quebrando a Jesús, estaba padeciendo, porque el versículo nos dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Qué tremendo, hermano. Esto pasó a Jesús, y nosotros no estamos exentos como iglesia. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21, dice que nosotros tenemos que seguir su pisada, dice la Biblia. Miren lo que dice 1 de Pedro, el capítulo 1 de Pedro. Miren lo que dice la Biblia allí, 1 de Pedro, el capítulo 2, versículo 21. Miren lo que dice. Dice de esta manera: pues para esto fuiste ¿qué? Llamados. Para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dice. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos su pisada. Somos sus discípulos, vamos a seguir su pisada. Y mientras estemos bajo este cielo, la iglesia estará siempre en la mano del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo va a seguir trabajando en nuestra vida como vasos de barro que somos. Vamos a pasar quebrantamiento, sí. Si Jesús fue un ejemplo para nosotros de quebrantamiento, y si el asunto de romperse o quebrarse, hermano, es bíblico, y vemos que el Maestro pasó quebrantamiento de parte de Dios para que nosotros hoy seamos salvos, usted y yo no estamos exentos de eso, porque dice que seguimos los pasos de Jesús. Y si Cristo fue quebrantado, usted y yo también vamos a ser quebrantados. Y nosotros no podemos huir del quebrantamiento, que viene de parte de Dios, por supuesto. Nosotros no podemos huir de eso. Tenemos que permitir al Espíritu Santo que quiebre este vaso. Yo no sé cómo usted ha venido en esta noche. Quizá ha venido luchado, afrentado, con problemas espiritual, físico, lo que sea, y es cristiano en esta noche. Y usted sabe que su comunión con Dios y no ha entendido. Quiero decir que Dios está trabajando en tu vida. Dios te quiere romper algo en tu vida, porque Dios quiere sacar ese perfume que está dentro de ti. Y a su nombre, gloria a Dios.
Me acuerdo cuando, ¿se acuerda que le conté un testimonio de uno de mis hijos, los mellizos, que estuvo en el sanatorio allí en Buenos Aires? Dios trabajó conmigo, no solamente en ese lugar, sino un montón de circunstancias que muchas veces la iglesia no sabe, pero Dios trabaja en nuestras vidas. Gente que te dice un montón de cosas y tú vas a la presencia de Dios. Gente que te enfrenta, gente que sabe que habla a tu espalda y te hinca. Y como siervo de Dios sé que viene de parte de Dios. Sé porque hay un quebrantamiento, porque la Biblia mismo dice, hermano, que Jesús fue quebrantado. Usted y yo vamos a ser perseguidos por el diablo, por los demonios, por gente, hermano, que no vive en la presencia de Dios. Y permítame esta expresión, no se enoje conmigo. Gente que no muere yo a la vieja naturaleza, que no quiere ser quebrantado por Dios, por el Espíritu Santo. Jesús fue quebrantado. La Biblia dice que Jesús fue quebrantado. Si viene este quebrantamiento de parte de Dios, hermano, recibámoslo, permitamos que el Espíritu Santo haga esa vida en nosotros, porque Dios quiere usar nuestras vidas. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Mire lo que dice, hermano, finalizando este versículo, y con esto termino. Finalizando este versículo 10, que el quebrantamiento que Jesús pasó en su ministerio terrenal, de todas las cosas que Jesús pasó, nunca nosotros como iglesia vamos a pasar. Jesús pasó traición, se burlaron, le pegaron, le traicionaron. Uno de sus discípulos también lo negó, otro lo traicionó. Gente que quería que caiga fuego del cielo y consuma a los samaritanos. Ese era el grupo de los discípulos de Jesús. Jesús colgado en la cruz del Calvario, colgado, sí, derramando la sangre, y todavía estando allí se burlaban del Maestro. Bájate de ahí si tú eres el Rey de Reyes, si tú eres el Hijo de Dios. Burlas, escarnio, le escupieron, les tiraron la barba, dice Isaías, aleluya. Usted y yo no estamos exentos, usted y yo no somos mayor que el Maestro. Él nos perseguirá, pero eso no tiene nada que ver al gran gozo que vamos a sentir. Mire lo que dice el versículo del párrafo que finaliza, el versículo 10. ¿Qué dice allí después de que dice con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje? Y dice, ¿qué dice ahí? ¿Vivirá por qué? Vivirá por largos días. Y fíjese, esto me encanta, terminando este párrafo. Y la voluntad de Dios o de Jehová será en su mano prosperada. Póngase de pie, por favor. Esto quiere decir que cuando nosotros pasamos estos momentos difíciles, yo sé que estos mensajes usted no los va a recibir quizá, y quizá que son mensajes antiguos, pero esta es la realidad bíblica que tenemos que predicar. Usted y yo vamos a ser quebrantados, pero la Biblia dice, este versículo es tremendo, porque el versículo dice, hermano, que la mano de Dios, dice la Biblia, y la voluntad de Dios será en su mano prosperado. Quiere decir que la voluntad de Dios, hermano, nosotros en la mano de Dios vamos a ser prosperados espiritualmente y físicamente, porque Dios, hermano, está con nosotros. Amén. Cierren los ojos, vamos a orar en esta noche. Gloria a Dios. Cierren los ojos.